en el Salmo 40, versículo 1, hermanos, en adelante. Y, ¿verdad? Y el que tiene la Biblia pues puede abrir, hermanos. El que no, pues escuche, hermano del Señor, ya que, ¿verdad? Pues es la palabra de Dios que viene a nuestras vidas. Y voy a leer, hermanos, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, el Salmo 40, versículo 1, que dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso nuevo en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Le he llamado, he titulado este tema, Pasando por el Pozo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este momento, ¿verdad? Yo sé que a nadie pues le gustaría pasar por un momento difícil, ¿verdad? Por momentos, pero hermanos, vemos aquí en este momento que David, hermanos, vivieron momentos difíciles. Había momentos en David de alegría, momentos de, ¿verdad?, de felicidad, momentos, hermanos, en el cual pues se gozaba. Pero en este momento pues él estaba pasando, hermanos, por un momento difícil. Y en ese momento es cuando Dios le llevó a esperar y a confiar solamente en Él, hermano, porque David era un corazón muy agradable a Dios, hermano, es un corazón, ¿verdad?, que sí había fe en el Señor Jesucristo. Y aún ahí esperó más pacientemente, hermano, no se desesperó, ¿verdad?, sino que Él estuvo siempre, hermano, esperando en Dios. Aleluya. Y eso quiero decirle en esta mañana, que usted no está solo. Dios lo sacará del pozo. Tu temporada de enfermedad va a pasar. Tu temporada de tristeza va a pasar. Solamente tenemos que, ¿verdad?, esperar en el Señor. Gloria. Y no desesperarnos, ¿verdad? Porque, hermanos, en esos momentos pues vienen momentos de desesperación, momentos de dificultad. Gloria a Dios, pero hay que esperar pacientemente en el Señor, ¿verdad? Porque Él, gloria a Dios, pues Él va a escuchar nuestras oraciones. Yo sé que, hermanos, nosotros clamamos y clamamos, aleluya, pero no es el tiempo nuestro, sino que es en el tiempo del Señor. Y eso es lo que está hablando de verdad David. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Yo he estado, hermano, pasando en este pozo, Rey, y en este lugar, tu mirada, hermano, no solamente, ¿verdad?, si mira a un lado, mira al otro lado, y mira tierra, hermano. Allá en nuestros países, pues, nosotros construíamos pozos así en la tierra, y hermano, pues solo se mira tierra a los lados, no, la mirada es corta. Pero la ventaja, hermano, que, ¿verdad?, hay en el pozo, que tú no puedes ver para abajo, pero sí puedes ver para arriba. Y porque allá arriba se ve la luz del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que cuando estemos pasando esas dificultades, esos problemas, hermanos, nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, tiene que estar puesta, hermanos, arriba. Gloria sea el nombre del Señor, porque de allá es donde viene nuestro socorro. Arriba, hermano, Satanás no puede, hermanos, impedir que nuestra mirada esté puesta en el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Ahí no puede impedir, aleluya, porque nuestro Dios, hermano, está en lo alto. Él está esperando nuestro clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me alegra, hermanos, aleluya, porque en esos momentos de dificultad, en esos momentos de proceso, es cuando nosotros podemos levantar la mirada al Dios todo grande y poderoso, hermano, que Él está siempre para ayudarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, yo le puedo decir, hermanos, en esta mañana, Él te puede sacar, el pueblo, aleluya. Bendito Dios, pues que ha pasado en esas dificultades, y da glorias a Dios, porque solamente nuestro Dios Jesucristo es el que nos saca, el que nos ayuda, hermanos. Bendito, Él te puede sacar de tu problema. Él te puede sacar del problema económico que tú estés pasando.
el problema de enfermedad, aleluya, pues gloria a Dios, Él puede sacarnos, hermanos, aleluya, esta es nuestra confianza. No nos desesperemos, hermanos, esperemos con paciencia, como dice David, hermanos, pacientemente esperé yo a Jehová. Gloria a Dios, pues, ¿verdad? Yo sé que cuando nos desesperamos, hermanos, podemos hacer mal las cosas, ¿verdad? Y no esperar la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros esperamos en el Señor, pues todo nos va a ir bien, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí vemos, hermanos, en ese pozo de desesperación, no hay quien nos ayude, hermanos, aleluya. Pueden haber palabras de aliento, pueden haber, hermanos, gloria a Dios, consejos, pueden haber, hermanos, tal vez, quizás, hermanos, ¿verdad? Cosas materiales, pero, hermanos, gloria al Señor, pues, aleluya, pues nadie, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede sacar hacia adelante. Él te puede sacar de tu enfermedad. Él te puede sacar de cualquier problema que haya, porque Él está dispuesto a meter su mano para ayudarnos, gloria al Señor. Como David dice que Él, aleluya, pues me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, gloria al Señor. Hay momentos, hermanos, verdad, que nadie va a poder ayudarte, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es capaz, hermano, como dice mi hermana Yael, que si yo como esposa de mi hermana ha hecho pues lo posible que está en mi alcance, pero han habido cosas que yo no he podido hacer, y ahí digo, Señor, es tu mano poderosa que usted va a obrar aquí. Bendito Dios, porque yo puedo hacer lo mío, Señor, pero lo demás solamente depende de ti. Gloria a Dios, pues gracias al Señor, porque he cuidado pues a mi esposa, pero eso, corazón, hermano, solamente Dios lo puede hacer. Gloria sea su nombre, Jesucristo. Él es capaz de meter su mano, no importa cómo esté, ¿verdad? Si ha caído pues en un loacero, si ha caído en la tristeza, y hermanos, Él mete, a Él no le interesa que Él se enlode sus manos, ¿verdad? Como vemos la palabra aquí, Él puede sacarte y limpiarte y hacerte que tú brilles del Señor. Y esos momentos difíciles no es, hermano, el Señor lo hace para, ¿verdad?, para destruirnos, sino que para que su nombre sea glorificado del Señor. Y quizá uno puede estar obrando bien, ¿verdad?, pero van a haber momentos de dificultades, como hermano Daniel. Daniel no lo metieron al pozo porque hermano él había sido malo, o había matado, había robado. No, lo metieron, hermanos, aleluya, por ser bueno, darle la gloria al Señor. Pero en esos momentos ahí, gloria a Dios, es que Dios se quiere glorificar, aleluya. Vemos que aquel edicto que habían levantado aquella gente, hermanos, que estaban viendo que Daniel oraba 3 veces al día, hermanos, aleluya. Vemos que dice que le entró envidia porque todo le iba bien, hermanos, gloria al Señor, y lo echaron al pozo de los leones ahí. Pero hermano Daniel iba confiando que en aquel Dios que él clamaba, gloria a Dios, lo iba a sacar en victoria. Gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí ni aún reyes le pueden ayudar, hermano, como, ¿verdad? Daniel no le pudo ayudar al rey, hermano del Señor, pero le dijo, ¿verdad?, que el Dios que aquí, que tú continuamente le sirves, Él te puede ayudar, el Señor. Y ese hombre, hermano, no durmió, no comió, no se le tocó música, hermano, porque estaba triste, porque era amigo de Daniel. Gloria a Dios, pero no lo pudo, hermano, acompañar hasta ese lugar. Pero déjame decirle que el Dios a quien él clamaba día y noche, dice que sí, él estuvo con él y tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esté pasando es porque Dios te quiere glorificar. Y dice la palabra del Señor que cuando sacaron, hermanos, a Daniel, el rey mandó un edicto que adorasen en todas las provincias, ¿verdad?, al Dios que Daniel oraba, ¿verdad?, el Señor, aleluya. Es que, mi hermano, cuando estemos pasando procesos, confiemos, hermanos, aleluya, que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Solamente Él puede estar en esos lugares con cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. El problema, hermano, del Señor, pues, ¿verdad? Alguien lo puede aconsejar, alguien te puede ayudar, hermano, pero tu problema siempre va a estar allí. Pero cuando Dios, hermano, te consuela, tu problema se va en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Por eso di conmigo, aleluya, pues, aleluya, que el Señor tiene nuestra bendición.
como dice David que fue allí cuando aprendió a esperar y a ser paciente, porque hay momentos que debemos esperar en Él. David dice, yo aprendí que él me sacó, aleluya. No es mi hermano, no es mi hermana, aleluya. Es mi Señor quien me sacó de ahí del pozo de la desesperación, aleluya. Quien lo sacó del pozo fue Dios, el Señor Jesucristo, aleluya. Y Él es quien nos va a sacar a cada uno de nosotros, hermanos, en las circunstancias, ¿verdad? En la desesperación, gloria a Dios. Debemos de creerle al Señor y no debemos de dudar, pues hay momentos que Satanás se va a oponer para que venga la duda sobre el Señor, pero Dios, hermano, pues Él es fiel y poderoso para cumplir su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado. La Biblia dice que a Daniel, hermano, ¿verdad? Pues Dios lo ayudó, ¿verdad? Y así también Dios ayudó a David. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo sé que, hermanos, van a haber momentos que la gente se va a aterrorizar, pero cuando vean la victoria que Dios ha hecho en su vida, también se van a gozar y van a creer en Él. Bendito sea el nombre, en el Dios a quien usted continuamente sirve, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que es difícil que en esos momentos, hermanos, pues, ¿verdad? No es que casi no se puede alabar al Señor, solamente clamar. Yo me sentía muy triste por mi esposa, hermano, porque sí, nos habíamos estado cuidando, hermano, pero de repente, pues ella aparece con esa enfermedad, hermano, y yo creía que yo le había traído, hermano, ese problema, ¿verdad? Y ahí andaba, hermanos, afuera sacando, ¿verdad? Regando mis plantitas, pero también clamándole al Señor, Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre suyo, Señor. Y no cesaba mi oración continuamente, pues como dice la palabra, orar sin cesar. Y esas han sido, mis peticiones delante del Señor, hermanos, orando sin cesar en todo tiempo, en todo momento. No importa, ¿verdad?, dónde tú estés, cómo estés, a dónde estés. Dios siempre escuchará tu oración si viene de nuestro corazón, hermano. Y que Dios bendiga a cada hermano que está pasando esos procesos, ¿verdad?, de dificultad. Que no aparten su confianza, su mirada en el Señor, que Él llegará. No llegará tarde, no llegará, hermanos, antes, llegará en el tiempo propicio cuando Él hará la obra completa en nosotros, el Señor. Y esto es lo que dijo David, hermano, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aleluya. Hay momentos, hermano, de desesperación que difíciles, hermano, pero es cuando nosotros tenemos que guardar la calma y esperar en el Señor. Él nos va a sacar de ahí, porque cuando nosotros queremos salir por nuestras propias fuerzas, hermano, es un lodo cenagoso. En vez de salir, lo que quiere, hermano, pues lo que pasa es que más se va hundiendo y hundiendo. Pero cuando Dios viene, lo levanta y lo toma en sus manos, hermano, lo limpia, ¿verdad? Lo prepara y lo pone sobre, dice la palabra, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puse luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, aleluya. Y es, hermano, pues cuando vienen esos agradecimientos, esa alabanza, esa bendición al Señor de lo más profundo de nuestros corazones, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso yo sé, hermano, que quizás todos vamos a pasar por ese momento. Yo siempre he dicho que en el cristianismo no habemos nadie, hermano, ¿verdad? Consentido que no va a pasar. Dice la palabra de que aún el oro, aunque siendo perecedero, se prueba con fuego. ¿Cuánto va nosotros, hermanos, que valemos más que eso? Vamos a ser probados, vamos a ser, hermanos, pues, aleluya, por probados para ver, hermano, de qué estamos hechos por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso es muy importante, hermano, que cuando pasemos por estas situaciones debemos mantener nuestra confianza en el Señor, porque van a venir problemas, van a venir dificultades, y ahí es donde nosotros vamos a reconocer, hermano, que estas etapas que estamos pasando es para que la gloria de nuestro Dios, hermano, se manifieste y glorifiquemos a Dios en medio de eso, hermano. Yo sé que hay gente que quizás, ¿verdad?, que se burla y dice, pues, ¿dónde está el Dios de ellos, verdad? Pero nuestro Dios, ahí está, hermanos, aleluya. Ahí está pendiente de nosotros, ahí está pendiente de sus hijos, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Y es cuando nosotros debemos estar siempre confiando en nuestro Dios, hermanos, pues.
La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo, hermanos, por andar predicando a Jesucristo, dice que fueron echados en la cárcel, hermanos, y lo metieron en el calabozo de más adentro. Imagínense, hermanos, no por solamente ser malos, hermanos, sino que también por ser buenos, ¿verdad? Meten a la cárcel a la gente, pero cuando alguien pues está limpio su corazón, hermano, pues aleluya, no importa dónde esté. Pero el diablo, hermano, puede atar, ¿verdad?, su cuerpo, puede atar sus manos, pero no puede atar quizás su voz. Dice la palabra que estos hombres, hermanos, allá en Filipo, dice que ellos cantaban, hermanos, signos a medianoche, y ahí estaban, hermanos, y quizás los presos se enojaban porque no los dejaban dormir, hermanos, pero ellos estaban agradecidos por el proceso que estaban pasando, sabiendo que su Dios, hermanos, no nos iba a dejar ahí, gracias Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que a medianoche ellos cantaban himnos, alabanzas a nuestro Dios. De repente vinieron un terremoto fuerte y abrieron las puertas de la cárcel, hermanos, aleluya. Y aquellos, ¿verdad?, hombres pues podían escapar, pero ellos ahí estaban, hermanos, del Señor, esperando en el Señor. Gloria a Dios, cantándole a Dios, porque nuestro Dios es un Dios real, un Dios vivo, hermano. Gloria a Dios que Él, aleluya, pues Él está siempre ahí para ayudarnos, aleluya. Es por eso, hermano, que allí cuando Dios viene, ¿verdad?, con la paciencia de nosotros, Él se goza, hermano, que nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza en el Señor, ¿verdad? Y yo sé, mi hermano, que cada uno de ustedes han orado por nosotros, hermano, y eso pues es bueno, hermanos, aleluya, porque hemos sentido el respaldo de parte de Dios. Yo no puedo pagarles a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han orado, hermanos, fervientemente, cada mañana, aquellos hermanos que piden, hermanos, ¿verdad?, peticiones. Mi hermana Consuelo, que el Señor la bendiga, mi hermana Angélica, que sé que fue grande ayuda para mi esposa en el momento más necesitado, hermano, que ella estaba, porque en el momento que mi hermana Angélica oró por ella, se vino ella a sentar a la cama y se acostó y me dice, ya no siento esas corazones en mis venas, me dice, gloria a Dios, le digo yo, porque de verdad Dios ha escuchado la oración de mi hermana. En el momento preciso, en el momento, hermano, más dificultoso, Dios ahí está, hermano, aleluya, para podernos ayudar. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, no nos desesperemos, no nos apartemos, hermano, no perdamos la confianza en nuestro Dios, porque ahí está la bendición del Señor Jesús. Debemos de esperar pacientemente en el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. En el Salmo capítulo 130, versículo 6, hermano, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Gloria a Dios. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bendito Dios. Hermanos, ahí está, ¿verdad?, nuestra esperanza en el Señor. Esperemos en el Señor, hermano, gloria a Dios. Así como esperó David pacientemente, y él dice que inclinó su oído, aleluya, porque el clamor, hermano, viene, ¿verdad? Y Dios, hermano, lo está escuchando. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos, que nuestro Dios escucha. Gloria a Dios, aleluya. Clamemos con nuestra alma, hermano. Esperemos con el Señor. Más que los centinelas de la mañana, sé que estos hombres, hermanos, se desvelan para que llegue el siguiente día, esperando, hermano, a ver al Señor, ¿verdad? Porque sé que hay cansancio, hay desesperación, hay, hermanos, aleluya, ¿verdad?, fatiga, pero viene el día, hermanos, donde podemos ver la luz. Levantemos nuestra mirada al cielo, y ya, hermanos, ya viene nuestro socorro. Y arriba viene, ¿verdad?, nuestra bendición del Señor. No viene de los lados, hermano. No viene, ¿verdad? Viene de lo alto, que es Cristo Jesús. Camine hacia adelante, no se detenga, mi hermano. Dios sacó a Israel de Egipto y lo hizo pasar, hermano, por aquel desierto para que ellos, hermanos, por el Señor, pues, comprendieran que solamente les podían ayudar. Pero caminando, hermano, ¿verdad?, adelante encontrado que el mar, hermano, Mar Rojo estaba allí, y atrás venía Faraón, y a los lados había montañas, hermanos, donde ellos no podían caminar,
solamente había adelante, y adelante estaba el mar, hermano del Señor, ¿verdad? O sea que se encontraron en aquellos obstáculos, hermanos, vea, Señor, que empezaron a murmurar cierta gente y decía, ¿verdad? Que no había cementerios allá en Egipto donde podíamos morir, sino que nos ha traído a morir acá, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, pero allí estaba aquel hombre de fe, hermanos, a quien Dios había utilizado para que, hermanos, sacase a ese pueblo de Israel, hermano, de Egipto. Gloria a Dios. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Levanta tu mar y anda. Aquí, hermano, ve, Señor, sé que nosotros, gloria a Dios, no vamos a ver para los lados, no vamos a ver para atrás, sino que para adelante, hermano, porque allí está nuestra confianza en el Señor, allí está nuestro socorro, allí está la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, hermano. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Yo sé que muchos verán esto, hermanos, y temerán que nuestro Dios vive y Él es todopoderoso. Gloria sea tu nombre, Señor. Así que, mi hermano, adelante en el nombre del Señor, esperando en el Señor pacientemente. Y según, hermanos, ¿verdad? Dios hay capacidad en nosotros, así va a ser la prueba, hermanos, que nosotros va a venir. Así como el niño, hermano, recién, ¿verdad?, que está yendo a la escuela, las pruebas de ellos, hermanos, son más livianas. Pero ya cuando va pasando el tiempo, hermano, ¿verdad? Así está pasando la prueba del Señor. Aleluya. Y no esperemos, hermano, reprobarla, porque si nosotros la reprobamos, esa prueba siempre va a venir hasta que la pasemos hacia adelante. Así es que, hermano, esfuércese y dígale al Señor que le ayude a pasar esa prueba. Aleluya. Para que ya no venga, hermano, a su vida. Pero sí van a venir otras más grandes, hermanos, con el Señor. Como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido el mundo. Bendito Dios. Ahí que por esa fe nosotros vamos a vencer, hermanos, el mundo. Porque ¿quién vence al mundo si no, hermanos, los que hemos nacido de nuevo? Gloria a Dios, porque los que hemos nacido de nuevo, hermanos, ¿verdad? De Cristo estamos revestidos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre Cristo, hermano, que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana y van a quedar